bueno que siguen con nosotros en Sábado al Día, tiempo de la Conexión X. Como adelantamos, nos acompaña de forma virtual, en la distancia, pero bien cerca, porque es un hombre que está muy atento a los acontecimientos económicos, políticos, sociales en sentido general, y por eso nos hace sentir cerca un diálogo con el doctor en Economía Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, y nos privilegia tenerlo una vez más aquí en Sábado al Día. Doctor, ¿cómo está todo? Con nosotros está también Kismel Cruz, doctor. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes en Sábado al Día y siempre estoy a su disposición desde la sana distancia y remota distancia. Así es, muchos temas, doctor. Vamos a ver cómo resumimos el tiempo o aprovechamos el tiempo en algunos puntos. Mire, hay crisis, la palabra crisis más acentuada que nunca, porque la crisis nos parece que es en todos los sentidos, crisis de alimentación, crisis de combustibles, estamos hablando de una crisis logística mundial, como los expertos la han calificado, y ayer vimos que el ministro de Industria y Comercio habló de la posibilidad de escasez de combustible para el resto del año. Dice que no va a haber escasez, pero la posición del doctor Antonio Siriaco en torno a esta situación, doctor, ¿usted cree que podamos tener una situación peor que la que tenemos ahora en lo que resta del año o para inicios del 2022? Mira, estos van a ser 3 meses muy difícil porque en el mundo se está viviendo una crisis de desabastecimiento. Si tú observas las principales economías del mundo, tanto en Estados Unidos, que posiblemente hay situaciones de grandes e importantes cadenas de retail que tienen muchas dificultades, como el caso de Walmart, pero también en el caso de China, por ejemplo, que tiene muchas dificultades en el tema de los combustibles, incluso hay cortes de energía eléctrica y además todo el crecimiento que ha tenido China en los últimos años se ha ralentizado. Entonces, evidentemente que todo eso para países como la República Dominicana, que son países en vía de desarrollo, van también a sufrir las consecuencias. Es obvio que para los meses donde hay una gran demanda, incluso de reposición de inventario para el mes de diciembre, es una situación que presenta un futuro en el corto plazo que no es muy halagüeño en términos del abastecimiento de productos que la gente demanda en diciembre, de bienes y servicios que se importan en la República Dominicana, incluso de juguetes para el mes de Claro. diciembre, para el mes de enero. Todo eso, obviamente, que en primer lugar va a ser mucho más costoso, porque el coste del transporte marítimo, los fletes, el coste de los combustibles, todo eso va a encarecer a los bienes y servicios que se van a ofertar durante estos próximos 3 meses. Incluso ya estamos sintiendo nosotros el precio alto de los combustibles, las materias primas se han incrementado, algunos bienes de primera necesidad se han incrementado. Todo esto evidentemente es parte de esa inflación importada que nosotros estamos sufriendo y Doctor, evidentemente yo creo que esto puede traer muchas dificultades. Doctor, el tema de los combustibles, que posiblemente dentro de todo esto es lo que más preocupa a la ciudadanía, ¿hasta qué punto seguirán subiendo en lo que resta del año? Si usted puede darnos un vaticinio. Bueno, hay una tendencia alcista que posiblemente el barril del petróleo pueda sobrepasar, llegar a los $95 el barril, está en $83. Eso significa, no es una buena noticia para la República Dominicana, que es una importadora neta de petróleo. Todos sabemos que el precio de los combustibles en la República Dominicana es quizá de lo más caro en toda el área de Centroamérica y el Caribe, porque también tiene impuestos, ¿no? Dos tipos de impuestos. Y eso, en cierta manera, es un elemento que es bastante riesgoso. El impacto que eso tiene en los hogares dominicanos, en el salario real de los dominicanos, es muy fuerte, porque la incidencia que tienen los combustibles en la canasta básica familiar ronda casi a un 3%, y eso es muy grande dentro de los 366 bienes que existen en la canasta básica familiar en la República Dominicana. De manera que nosotros lo que exhortamos a la población y al mismo gobierno que en cierta manera vaya
previendo y buscando elementos que puedan amortiguar los efectos que pueda tener este incremento en los precios de los alimentos, en los precios de los combustibles durante los próximos meses. Buenas tardes, doctor. Kismel le asiste. Ahora bien, una Doctora, problemática muy... saludos, Quismele. Saludo. Una problemática muy común en nuestro país es el alta de los precios. Y yo diría que no solo de nuestro país, a nivel mundial estamos presentando una crisis con el sector alimenticio. ¿Cómo usted visualiza esta problemática? Porque estamos hablando solo de los precios. ¿Puede llegar a escasearse? Obviamente que también hay que resaltar, en el caso de la República Dominicana, que tenemos un sector agropecuario, quizás el más fuerte y competente de todo el área del Caribe, incluso hasta de Centroamérica, porque nosotros, a pesar de todas las situaciones que se han generado, el sector agropecuario en la República Dominicana suple alrededor del 85% de los alimentos que nosotros consumimos. Wow. Y eso no solamente en esta crisis, sino también eso ha ocurrido en la crisis, por ejemplo, del año 2009, 2010, cuando los precios de los commodities también se incrementaron. Es decir, lo que hay que seguir apoyando al sector agropecuario, porque es mejor que quizás los precios estén caros y no que escaseen, que eso es incluso el peor de los mundos, Claro. el peor de las situaciones. Cuando hay escasez de productos, no solamente hay escasez, sino que lo que aparece es muy alto. Entonces, entendemos nosotros que el sector agropecuario de la República Dominicana siempre ha respondido en los momentos más difíciles y yo pienso que también lo hará en estas circunstancias. De manera que, en ese sentido, lo que sí tenemos que prever son que los precios de los alimentos pueden estar quizá más altos de lo que se requiere y en ese sentido el gobierno tendrá que establecer programas de compensación, restablecer, por ejemplo, o ampliar los programas que tiene el INESPRE. Todos esos son mecanismos que siempre se han utilizado precisamente en los tiempos cuando hay situaciones de presiones alcistas en los precios de los alimentos. Pero en el caso de la escasez, yo creo que la agropecuaria dominicana ha respondido siempre a los momentos más difíciles. Qué bueno que usted nos dé esta explicación, profesor, porque yo soy de los que dice siempre, o sea, el sector agropecuario, agrícola, se la pasa sacando buenos dividendos de sus producciones y desde que tienen una crisis están pidiendo el auxilio del gobierno, pero según lo que nos explica, es válido y justificado el auxilio que otorga el gobierno en cada situación, ¿verdad? Sí, pero hay una parte. Claro. Mira, tú sabes que no solamente en la República Dominicana el sector agropecuario hay que seguirlo apoyando. Por ejemplo, yo conozco toda Europa porque viví allí durante 6 años y déjenme decirle lo siguiente, el presupuesto de la Unión Europea, el 36% de ese presupuesto se va en la política agraria común, como ellos le llaman, que es decir, que se va en ayudar a los productores nacionales. Y en el caso de Estados Unidos, que también conozco bastante bien, allí prácticamente el gobierno, a pesar de todo, gasta una millonada y para los próximos 5 o 6 años ha dedicado al sector agropecuario más de 11.000 millones de dólares. Es decir, que en los países desarrollados se apoya al sector agropecuario porque la alimentación, señores, es un elemento estratégico y hay que apoyarlo. Claro. Doctor, se está hablando de reforma fiscal. El presidente como que le está sacando el pie a eso. Hay sectores que están empujando porque se ejecute ahora. El presidente lo descarta por el momento. Sin embargo, hay unas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados que nos llama la atención. Él propone que para evitar una reforma fiscal se ejecuten otras medidas, reducción del gasto público o un mejor equilibrio, efectividad en el gasto público, así como una serie de propuestas. ¿Usted cuáles alternativas considera para evitar una reforma fiscal o si considera que es inminente el tema de la reforma? Mira, yo creo, yo soy de lo que ha planteado que el contexto que se está viviendo en la República Dominicana actual, un contexto de precios de alimentos altos, presiones inflacionarias, hay que esperar hay que esperar un poquito más. Y el gobierno incluso está en la capacidad de esperar un poco más. Y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, cuando uno analiza la ejecución presupuestaria de este año, durante los primeros prácticamente 9 meses, el gobierno tiene un sobrante de más de 110.000 millones de pesos.
Es decir, que no veo la necesidad para qué hacer una reforma fiscal si este año posiblemente el gobierno no tenga ningún tipo de problema con recursos presupuestarios. De manera que, y además el déficit del sector público se va a disminuir y eso implica que el nivel de endeudamiento de la República Dominicana, en vez de aumentar, va a disminuir. Por lo tanto, yo creo que en el mediano plazo el gobierno podría negociar una reforma tributaria ahora, pero para aplicarla en el 2023. Ok. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de alta inflación. Pero y eso... al final, si tú ejecutas una reforma fiscal en estas circunstancias, al final implica incremento de precios y eso se le va a sumar precisamente a otros precios que se han incrementado y eso puede generar situaciones conflictivas sociales como pasó en Colombia, incluso en Ecuador, que Sí. se ha propuesto una reforma fiscal, pero el gobierno no ha podido aplicar. Bueno, pero eso le va a pasar una factura política a Abinader si le ejecuten el 23 a un año de las elecciones, que para mí es casi seguro que va a buscar la reelección. O sea, estaría muy reciente. Pero hay dos elementos. Si tú la aplicas ahora, eso puede también traer conflictos sociales. Y si la aplica según lo que se ha planteado en el 2023, bueno, hay el temor del riesgo político. Entonces, tiene que tomar una decisión. Claro. Al final, tiene que apostar al capital político. Todas las reformas tienen un coste político y hay que asumirlo. Claro. Yo lo que digo es que veamos las experiencias de países que han querido aplicar reformas y no han podido aplicar reformas. Porque si tú aplicas una reforma donde la mayoría de los impuestos se recargan a los sectores de clase media, entonces tú tienes que saber cuáles serían las consecuencias en ese sentido. Entonces yo lo que creo que el gobierno tendrá que seguir mejorando la eficiencia del gasto, tratando obviamente de esperar que mejoren las condiciones del contexto internacional y para que se aplique esa reforma. O si no, aplicarla, como yo he dicho, una reforma de baja intensidad, de tal manera que no tenga un impacto tan fuerte en los sectores de salarios fijos. Bien, Doctor, Ismael Cruz. Estamos hablando de una problemática muy seria, pero si a evaluar vamos, por ejemplo, la clase media está al borde de la desaparición en cuanto al alta de los precios, porque se hizo un aumento de salario, pero el aumento no está combatiendo los precios que están actualmente en el mercado. ¿Cuál es su consideración sobre este tema? ¿Se debe hacer un aumento nuevamente o cómo se debería manejar esta parte? Yo lo que creo es que el gobierno, dentro de este proceso que ha iniciado de discusión, y básicamente el presidente de la República con los partidos políticos para negociar la reforma fiscal, creo que va a proponer, desde mi punto de vista, y tiene que hacerlo, un incremento de salario, por lo menos en el sector público, ¿verdad? O un incremento de salario a nivel general, porque es la única manera de que la gente le pueda, en cierta manera, aceptar todo el tema de la reforma, porque de lo contrario yo creo que puede traer dificultad. Porque ¿qué ha ocurrido? Como tú bien has señalado, todo el tema del incremento que hubo al salario mínimo, que se llevó a 21,000 pesos en las empresas más grandes, eso se ha diluido prácticamente con todo el tema de los incrementos de precios que hemos tenido durante los próximos meses después de ese incremento. Por lo tanto, entendemos nosotros que el presidente de la República tendrá que hacer o un incremento de salario general o un incremento de salario de todo el sector público. Bien, doctor, brevemente, en los minutos, un minuto nos queda, Ismael le tiene una pregunta. La siguiente pregunta es, no sé si usted ha escuchado sobre la escasez de los abonos a nivel internacional, que a base de esto es que nosotros tenemos una buena cantidad razonable de producción. Si en dado caso continúan desapareciendo o aumentando los precios con relación a los abonos, ¿cómo usted visualiza la producción de alimentos? Bueno, evidentemente que la producción de alimentos, los precios se van a incrementar porque los costos de producción se incrementan. Si tú observas eso que tú has dicho, los fertilizantes constituyen un componente importante de los costos de producción. Si tú le sumas que el combustible constituye un componente importante de los costos de producción de los alimentos y el transporte, ¿verdad? Cuando tú ya lo produces, que tú vas desde la zona productora y lo llevas a la zona urbana, entonces el costo de los fletes, el transporte y los combustibles se incrementan, que tú vas
a esperar cuando tú vayas al supermercado y vayas a comprar un producto. Lo vas a encontrar a un precio mucho más alto. Y eso es parte de la dinámica de la economía. Y de eso no es porque quizás se quiere, es porque hay un entorno internacional que tú no controlas, ni yo, ni nadie, ni el presidente de la República. De manera que eso es una situación muy difícil. Mira, en Estados Unidos, la inflación que el gobierno proyectó era un 2%. ¿Tú sabes cuánto es? Un 5.4%, el doble. Hasta en Estados Unidos todo eso se ha incrementado. Por lo tanto, nosotros en ese sentido, en el caso de los alimentos, como tú has señalado, vamos a esperar un incremento del precio. Bueno, doctor, no hay tiempo para más. Agradecer que haya aceptado nuestra invitación y recordarle a las personas que usted está aspirando a decano de Economía de la UAS. Así es. ¿Cuándo son las Así elecciones y qué esperan de los resultados? Las elecciones es el próximo año, en junio. Nosotros estamos bien posicionados. Nosotros tenemos un proyecto académico y es un proyecto que le hemos llamado la Facultad del Siglo XXI. Vamos a posicionar a esa Facultad de Ciencias Económicas y Sociales como la mejor facultad de la sociedad dominicana y de la República Dominicana. Muchísimas gracias, doctor Antonio Siriaco, economista, vicedecano de Economía de la UAS, estuvo con nosotros. Quismel, será hasta la próxima. Hasta la próxima, mi gente. Bien.